ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Bienvenidos una vez más a Consultas Islámicas. Hoy jueves 5 de Safar, 27 de noviembre de 2014. Estamos encantados de nuevo de estar con ustedes y antes de nada les presento como siempre mis dos compañeros, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Muy bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Y Tawfiq Al-Shaddad Al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal? Bien. Alhamdulillah. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes, dispuestos a, inshallah, intentar resolver algunas de sus dudas y contestar algunas preguntas que ustedes nos mandan y que nos pueden hacer llegar a través de estas vías que van a ver a continuación. Tienen el número de teléfono, como siempre, que es el 911 73 02 51, 911 73 02 51, y si están fuera de España tienen que poner el prefijo 0034. Y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y también las redes sociales, especialmente la página de Facebook de Consultas Islámicas, que es facebook.com/consultas islámicas. Inshallah, vamos a empezar con algunos temas de interés y algunas dudas que están quizá relacionadas con esos temas. Como bien saben, la comunidad musulmana del centro de España está viviendo esta situación del cierre de un cementerio, el único importante, y por lo tanto nos llegan muchas preguntas relacionadas con este tema. Por ejemplo, voy a leer las preguntas que nos manda el hermano Karim López Jorge. Nos dice: la paz sea con todos ustedes. Tengo dos preguntas. Primero, quería saber si se puede construir una tumba profunda de unos 5 metros más o menos para poder enterrar más miembros de mi familia al mismo tiempo. O sea, digamos 10 personas o 10 cuerpos en un mismo lugar hacia abajo, respetando los conceptos islámicos de no subir la tumba por encima de la tierra. Entonces, esta es una duda que se plantea, es una duda planteada porque hay ciertas directrices de entierro quizá en la legislación que puede que estén en concordancia con los preceptos islámicos y puede que no. En este caso, ¿qué le decimos al hermano Karim? ¿Se pueden realizar este tipo de entierros en el Islam? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto a la pregunta del hermano Karim, tiene que saber que en el Islam hay unos preceptos específicos para el entierro, para la sepultura, para lo que se denomina en el apartado del fiqh como ahkam al-janaiz, los preceptos de los funerales. Sí. Empezando desde la muerte, desde antes de la muerte y en el momento de la muerte y después de la muerte, respecto al cadáver, y luego el entierro, luego el rezo, luego el pésame, la visita de las tumbas, etc. Todo un apartado en el fiqh muy bien detallado por nuestros juristas y todo deducido de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Un musulmán cuando fallece, lo primero que hay que hacer es hacerle el lavado ritual, la purificación, ghasl al-mayyit, y si es hombre lo tiene que llevar un hombre y si es una mujer lo tiene que llevar una mujer. Y luego se reza por él, se hace el rezo fúnebre, que es salat al-janaza, que tiene unos preceptos en concreto, y luego se le acompaña, ¿no?, para darle entierro, para darle sepultura a ese cadáver. Ese cadáver tiene que estar amortajado, ¿no?, envuelto en una mortaja, en una túnica, en unos tejidos, en unas telas, y luego se entierra en la tierra directamente, sin necesidad de cajas ni ataúdes, con cierta profundidad y ciertos parámetros, ¿no?, orientado hacia la qibla, y luego pues hay unos preceptos a la hora de visitar o a la hora de dar los preceptos. Como marca sunna, esta manera de enterrar a varios cadáveres en una fosa, eso no es islámico.
ni está permitido bajo ningún concepto, salvo en los casos excepcionales de extrema necesidad. Eso lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de enterrar a varias personas en el caso de los mártires que cayeron abatidos en la batalla de Uhud. El caso de los mártires es diferente a la muerte normal, aparte se le debe de enterrar en el mismo lugar de la batalla, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam los había juntado sin lavarles ni nada, había juntado a más de uno en la misma tumba. Pero cuando ya se estableció los preceptos islámicos en Medina, y cuando ya estamos hablando de la comunidad musulmana, tanto si es un país islámico como si no, todos debemos de luchar para tener nuestros cementerios, y esos cementerios deben de respetar la normativa islámica, ¿no? Cada cadáver en una tumba específicamente, y enterrado directamente en el suelo, y sin que se pueda profanar ni exhumar esa tumba bajo ningún concepto, salvo en cuestiones o en ocasiones o en situaciones muy limitadas, muy específicas, siempre después de un dictamen, ¿no? Una fatwa de los juristas en ese lugar, sí hace falta, ¿no? En este caso, decirle al hermano que no sería correcto islámicamente excavar 5 tumbas en el mismo sitio y enterrar a todos los familiares, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió la edificación de las tumbas y prohibió, digamos, resaltarlas, y edificar también entra edificarla por dentro, no simplemente por fuera, ¿no? Al bina también se refiere a edificarla por dentro. Si son cajoneras de hormigón, no sería una tumba islámicamente correcta. Por lo tanto, el hermano debe de buscar otra alternativa. Y evitar estos métodos. Se puede hablar de esto en casos muy extremos, en el cual donde no vamos a tener donde enterrar a nadie, no tener ninguna otra alternativa, etcétera. Pero cuando existan, y gracias a Dios sí que existen, antes de recurrir a esa postura o esa opción extrema, pues hay que agotar las otras vías. Barakallahu fik, hermano Tawfiq, ¿algo que añadir en este sentido? Sí, un concepto muy importante en la jurisprudencia islámica, aparte de lo que ha explicado muy bien el hermano Mohamed Said, es algo que le llaman el fuqaha al-karamat al-mayyit. Este concepto de la dignidad debemos siempre pensarlo, y más en un Estado de Derecho, sí, aquí en España o en otro país del mundo, pues esta dignidad es requerida. Exacto. Y nuestros difuntos más queridos, pues a la hora de morir nos olvidamos de este concepto de la dignidad. La dignidad incluso es un derecho humano universal. Vivos o muertos, el ser humano siempre tiene esa dignidad innata, inalienable, que nadie le puede negar. La segunda pregunta del hermano Karim López nos dice: segundo, mi madre aún no es musulmana y siempre pido a Allah subhanahu wa ta'ala por ella para que ablande su corazón y acepte el Islam como religión. Antes de que muera, pero si se da el caso de que muera siendo no musulmana, sin haber aceptado el mensaje del Islam, ¿qué debo hacer para enterrarla? Pues ella es católica. Nos dice: gracias por su tiempo y que Allah les recompense por sus esfuerzos en el din. Pues el Islam, al tratar a las madres y los padres, tienen un estatuto muy importante. El Islam siempre, en más de una aliyah, en el Corán y también nos constan hadith auténticos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, donde recomienda el buen trato a los padres. Da igual si son creyentes o no. Durante su vida, pues que siempre, que nunca tira la toalla, de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe a su madre. Incluso tenemos la imagen del profeta Muhammad en su dua constante: Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun, pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala de guiar a su gente porque ellos no saben. Y con su tío también. Y con su tío, y cuando ha ido a Taif, y esto es el ejemplo para seguir de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando muera, pues siendo católica y todo esto, que se entierra en su, digamos, cementerio católico cristiano del país que concierne. Hermano José. Sí. Una pregunta también interesante, la hermana Najat nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ¿cuál es el veredicto sobre la voz de la mujer? ¿Es realmente aura? Entre paréntesis nos pone tentación. Primero, si es posible, definir lo que significa la palabra aura, o
Aura, en el concepto del fiqh estamos hablando de las partes pudendas, ¿no? Algo íntimo, nos referimos a satr al-aura, cubrir las partes pudendas o las partes íntimas en el caso de la oración, ¿no? Hay un mínimo para el hombre y un mínimo para la mujer, y también tenemos al-aura al-mughallada y al-aura al-musaghara, ¿no? Digamos las partes íntimas, muy íntimas y las partes, digamos, menos, según el contexto y según con qué persona estamos, etc. Entonces, concepto de aura es algo que hay que ocultar, ¿no? Una parte íntima que implica una tentación, que implica, digamos, dejar ver algo tan personal y tan íntimo que no puedes compartir con los demás, salvo en ciertos contextos de ciertas personas. Por lo tanto, el término aura también se utiliza fuera de esa parte específica que es la parte corporal, también en un concepto de cualquier cosa que hay que tapar, hay que velar, ¿no? Incluso en el Corán la palabra aura aparece en otros contextos, buyutuna aura. Eso es, nuestras casas son íntimas, nuestras casas van a ser vulneradas, ¿no? Vulnerada su intimidad, etc. Cualquier cosa que se pueda vulnerar su intimidad se considera como aura. En el caso de referirse a la voz de la mujer como aura, igual la hermana se refiere a que es una parte tan íntima que la mujer debe siempre tener cuidado a la hora de, pero no, digamos, ampliamente ni generalizando. O sea, una mujer debe de hablar, debe de comunicarse con las personas. Tenemos profesoras, tenemos mujeres médicos, tenemos abogadas, tenemos periodistas, etcétera, y en un momento dado tienen que hablar, y todas las mujeres deben de hablar y comunicarse con los demás. Se habla del contexto de la aura en el caso de la mujer, como puede ser la voz del hombre también, una tentación, cuando hay una insinuación, cuando, digamos, suavizamos ese tono de voz, cuando nos expresamos con cierta sensualidad, etcétera. Es algo característico a la voz femenina en sí, pero si la mujer insiste en ello, ahí sí entramos en la cuestión de aura, que debe de tener cuidado a la hora de, digamos, insinuar. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Es una directriz coránica a las mismas mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a todas las mujeres en el Islam, que no se insinúen con sus voces para que, o que no hablen de manera muy sensual ni tierna, muy afeminada y muy tierna, para que aquellos hombres que, digamos, hipócritas, ¿no? Y que son muy tentados y que son, digamos, que caen en la tentación y que se insinúan fácilmente, que no lo cojan como un pretexto para dejarse llevar y pensar mal, ¿no? En ese sentido sí se entiende la palabra aura, y esa sería la regla, pero generalmente la voz de la mujer es una voz normal y puede hablar y puede expresarse, puede comunicarse, puede una mujer dar una conferencia, puede dar una charla, puede recitar el Sagrado Corán, puede hacer el dhikr, etcétera, pero en el caso de que ya, digamos, pasamos a otro nivel de sensualidad, de insinuación, de tentación, eso le pasaría incluso al hombre. Un hombre cuando ya utiliza ciertas palabras y cierta expresión a la hora, y cierto tono, pues también cae en ese aspecto o término de la aura. Es el concepto del al-khudu' bil-qawl, es decir, ese tono, digamos, sensual que utilizan ciertas mujeres. Es lo único que el Corán se refiere a él con esta... Y eso estaría mal, como he insistido, tanto en caso de hombres como de mujeres. Perfecto. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir? No, en la misma línea. Es que cuando se habla de estos temas siempre tenemos una imagen ya incluso como un prejuicio. Nos oponemos una imagen un poco de una mujer, digamos, así desviada, como un tema sexual. Se trata a la mujer musulmana como solamente es un tema sexual. Son dos extremos, en la cultura occidental y también ciertos manera extremista de entender o de mirar a la mujer, incluso una manera bastante lejana a lo que es el Corán y la Sunna. El Corán nos habla de mujeres que han hablado, pues la reina ya estaba hablando con el profeta Salomón, la pasea con él. Las dos hijas del Shu'aib de Madian hablando con el profeta Moisés, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la jaula. Tenemos todo un capítulo de Surat al-Mujadala, قد سمع الله قول التي
تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Esto son ejemplos que la mujer, hablando en presencia del profeta y Sahaba, y Allah escuchó su discurso desde lo más alto de los cielos. Y son un sinfín de mujeres, Asma y la otra Ática, que pidieron incluso un día especial para que el profeta le dirige pues una charla, una conferencia, una exhortación. Siempre en los límites, y hombre o mujer, como bien explicó el Mohammed Said. De esto, pues, si pierde esta presunción de inocencia en términos jurídicos, digamos que la mujer es mala, es desviada, es tentadora, hasta que se demuestra al contrario. No, el Islam nunca trata a las mujeres y el hombre es por igual. Todo el mundo, pues, hasta que se demuestra que ha cometido algo, ahí sí que entran los veredictos jurídicos. Barakallahu fik. Quizá ambos extremos que mencionas coinciden en ver a la mujer como un objeto, ¿no? Como, también los medios de comunicación, ¿no? Puede participar perfectamente la mujer. Desde nuestro punto de vista, por supuesto que sí. Barakallahu fik. Les recuerdo a nuestros queridos telespectadores el número de teléfono para que participen con nosotros y nos planteen sus preguntas, ya que estamos en directo. Es el siguiente número de teléfono, es el 911 73 02 51. Vamos a seguir con algunas preguntas también bastante interesantes. Nos dice Emel, nos dice, quería saber, salam alaikum hermanos, quería saber y preguntar si en el Facebook, por ejemplo, o las redes sociales en general, podría subir fotos que si es haram, las subiría con hijab. Es decir, si no entiendo muy bien la parte de si es haram, las subiría con hijab, pero bueno, ya. Si una chica, una mujer puede subir estas fotos a las redes sociales. Habría que preguntarle... Y si es aconsejable también. Claro, habría que preguntarle cuál es el motivo de la publicación de esas fotos. Si son, a ver, hay diferentes contextos, ¿no? Sí. Una foto de un grupo, una foto general de varias personas, de un grupo de personas, que de alguna manera retrata un evento, una actividad, una charla, una participación en algún acto social, etcétera, que pueda tener algún sentido, pues se podría contemplar, ¿no? Teniendo reservas sobre la opinión de cada uno y lo que prefiere cada uno en ese sentido. Pero fotos personales que se consideran como algo íntimo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, con posturas, demostrando, ¿no? Sus encantos o su belleza o su vestimenta o su cuerpo, etcétera. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo de publicar esa tendencia de publicar las fotos de todo lo que hacemos a lo largo de todo el día? Hoy he estado aquí gente que publica hasta los platos de la comida que se come, los viajes, he estado en este lugar, he estado en otro. Es algo que nos ha invadido últimamente y se ha convertido, digamos, una obsesión para muchísimos de los hermanos, muchísimos de los usuarios de Facebook, pero en el caso de que sea algo, ¿no? Algo que retrata algo específico, algún evento, alguna actividad en concreto y tenga alguna justificación con los límites que marca nuestra religión a la hora de recato, de hijab, de respeto, no habría problema, pero no sería muy aconsejable desde mi punto de vista, ¿no? Pero en las cuestiones personales, desde mi punto de vista, yo preferiría que no. Barakallahu fik, hermano Tawfiq. No, es que la moda del selfie, últimamente, siempre el Islam ha puesto dos condiciones. La mujer siempre tiene que estar todo cubierto, salvo la cara y las manos, y la opinión del rumor. Y si hay una necesidad de utilidad, de beneficio a la comunidad, como ha dicho el hermano Mohammed Said. Barakallahu fik. Voy a leer también un mensaje que nos llega. La hermana Nur nos dice: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tengo un dilema y quería hacer una consulta sobre el mismo, para saber qué dice el fiqh al respecto. Debo 225 euros a un familiar muy cercano. Es mi abuela y no es musulmana. Hasta el próximo enero de 2015 no podrá saldar esta deuda. 2015. No tengo la cantidad adeudada para poder devolverla. La cuestión es que si mi abuela está muy grave y puede, digamos, fallecer en cualquier momento, mi pregunta es, aunque ella fallezca, el dinero que debo cuando lo tenga, ¿qué puedo hacer con él? Es decir, una vez
la qadarallah, fallece su abuela y ya tiene el dinero, ¿qué hace con ese dinero? ¿A quién se lo entrega? Ruego, por favor, total discreción en este sentido. No hemos mencionado el nombre completo. Sofía. Pues esta pregunta, la verdad, es que me ha tocado el alma. Una relación familiar, una nieta con su abuela y temiendo a Allah subhanahu wa ta'ala a este nivel, yo creo que es una lección para todos y cada uno de nosotros. Se trata de un préstamo en el aparato del FEX, es una transacción, pues, transacción económica, depende de las condiciones que hay entre ambos. Supongamos que ella la ha prestado con una fecha límite, teniendo en cuenta el estado de salud, pues ella debe hablar con su abuela, que explicando pues la situación, si le puede dar más tiempo, que no puede, y con lo que ellos van a acordar. Sí. Todas las condiciones que van a tener, o los puntos que van a debatir, o las conclusiones que llegarán, ella debe cumplir. Dando por hecho que ella no puede comunicarse con su abuela, ya que nos dice que está en un estado muy grave en este sentido, ¿qué debe hacer? Esa deuda es una urda, es un aman, es un depósito, ¿no? Que debe devolverlo, sino a la abuela, en ese caso, cuando fallezca, a los herederos de la misma, ¿no? En el caso, si ella tiene una fecha límite o por razones de no poder, ¿no? hasta tal fecha, cuando los tenga, inshallah ta'ala, se lo debe comunicar a los herederos de su abuela y entregarles ese dinero porque es propiedad de ellos. Propiedad de la abuela y por lo tanto pasa a ser heredado. Otras preguntas, por ejemplo, una hermana que se llama Habibatu nos dice: Salam alaikum hermanos, me llamo Habibatu y vivo en Madrid. Lo primero, daros las gracias y la enhorabuena por el programa. Nos facilitáis mucho las cosas para los que no hablamos árabe. Tengo varias preguntas para ustedes. ¿Es recomendable llevar nuestros hijos a colegios concertados? Esta es la primera pregunta. No sé qué opináis. Siempre hemos dejado claro que hay que sentirnos de una vez por todas que somos ciudadanos españoles, musulmanes, y de ahí pues debemos ejercer, reivindicar nuestros derechos, siempre a la negativa, a la pasiva y siempre aparciando las cosas. No, debemos buscar las soluciones. El tema del cementerio, el tema del colegio propio, la universidad propia, como todo el mundo. No sé, los musulmanes siempre nos quejamos, tenemos una cultura siempre de consumir, nunca producir. ¿Cuándo vamos a producir lo nuestro? Hemos consumido desde que hemos nacido hasta la alfombra donde rezamos, ni siquiera es made in China. Yo creo que es la hora que los musulmanes deben también, como nos ha enseñado Allah subhanahu y su mensajero, debemos llevar la iniciativa. En este caso, la hermana, debemos, tú, todos tenemos nuestros hijos. Y alhamdulillah, estamos en un país de Estado de Derecho que nos da el permiso de enseñar nuestra religión, porque hay un acuerdo del 92. Y de ahí, ¿qué hemos hecho para tener nuestros colegios concertados islámicos, como hay para los jesuitas, los judíos, Este es, yo creo que es el debate que debemos tratarlo, invertir nuestro dinero, nuestra zakat incluso, nuestra sadaqat, y tenerlo. Yo creo que teniendo el colegio público, que es el mal menor, entre comillas, alhamdulillah, que podemos, si no tenemos la alternativa que aspiramos a hacer, el colegios concertados hay que ver el currículum, las asignaturas. Si está ligado a una orden religiosa, es obvio, es claro. ¿Qué va a estudiar mi hijo ahí? Va a estudiar lo que, los responsables religiosos de este colegio. Y esto a mi hijo, pues quizás como musulmán, me encantaría tener pues un bagaje intelectual académico islámico. Siempre hay que buscar pues las cosas que más cercanas a nuestra religión islámica. Este es mi punto de vista. Tu opinión, hermano Mohamed Said, en la misma línea. La segunda pregunta: ¿los trabajos de cocinero o de camarero son lícitos? De hecho, yo he trabajado de camarera, pero lo he dejado porque yo pienso que estaba pecando mucho. Nos pregunta acerca de este tipo de trabajo. La norma general, y lo sabemos todos, es que no está permitido para el musulmán trabajar
en lo que no es lícito para nosotros a la hora de consumir. No podemos manipular productos ilícitos, venderlos, y no podemos trabajar en ellos ni comercializar con ellos, ni digamos, generar ganancias económicas a través de ese tipo de negocios. Esa es la normativa general y la norma general, pero siempre hay casos especiales en los casos de la extrema necesidad, ¿no? Los hermanos, si tienen otras alternativas y tienen otra posibilidad de trabajar en otro oficio, o incluso de camarero en otros restaurantes de camarero en otros restaurantes que no tengan que manipular ese tipo ni servir ese tipo de productos, sería lo ideal. En casos de necesidad, que sea algo ocasional, provisional, hasta que encuentren otra alternativa. Pero si tienen, alhamdulillah, la firmeza y tienen la confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, deben de dejarlo y hacer todo lo posible y encomendarse en Allah subhanahu wa ta'ala para buscar otras alternativas. Inshallah. En cuanto a la hermana que nos plantea esta pregunta, parece que que le duele la conciencia. Dice, ¿qué debo hacer para pedir un gran perdón al misericordioso para que me perdone? Me siento muy mal. Allah subhanahu wa ta'ala perdona lo anterior, y si ella tiene una intención sincera de arrepentirse, y sobre todo si lo estaba haciendo bajo una situación de necesidad o algo, pues está exenta, inshallah ta'ala, de carga moral y de responsabilidad, y con que se arrepienta, Allah subhanahu wa ta'ala es el misericordioso y es el perdonador. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala no perdona que se asocien, coparticipes, y perdona cualquier cosa aparte de eso. Una pregunta también de un hermano, nos dice: Salam alaikum, enhorabuena por vuestro programa. Mi mujer debe 4 años seguidos de ayuno, 4 años de los días de Ramadán que se acumulan a causa de su menstruación. Ha empezado a devolverlos ahora, y se pregunta este hermano si también, además de devolverlos, tiene que pagar esa fidia, esa cantidad de dinero. 4 años. 4 años. Pues 4 meses. Sí. Pues hay que ver si lo ha dejado por una razón jurídica clara o lo ha dejado por negligencia. Siempre primero la duda de Allah subhanahu debe saldarse lo más rápido posible. Y supongo que hay una razón jurídica, si no estamos cometiendo un error gravísimo ante los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala. Yo me inclino por una razón jurídica, sobre todo ha mencionado el tema de la menstruación. En este caso, pues primero debe recuperar estos 4 meses, y también, con la opinión de ciertos nobles compañeros y ciertas escuelas, pues una fidia por cada día, inshallah. Y una tauba verdadera y sincera, pidiendo el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Si no se acuerda del número de días que son meses, ya sabemos, como grosso modo 30 días. 30 días. Sí. Un consejo para que la gente no vaya acumulando estos años, año tras año, porque nos llegan muchas preguntas, muchas dudas relacionadas con este tema, y muchos hermanos y hermanas pues nos cuentan lo mismo, que hay gente que va retrasando año tras año estas deudas, y hasta que se acumulan meses y meses. Yo creo que es a base del desconocimiento, la ignorancia, de que estamos tratando con un pilar del Islam, no cualquier otro precepto. Muchos hermanos, por negligencia, por dejadez, por descuido, por olvido, van aplazando, ¿no?, esa compensación de esa deuda, pensando que es un acto más, ¿no? Pero estamos hablando de un pilar del Islam, y un pilar significa que es la base sobre la cual se edifica toda nuestra adhesión al Islam y toda la estructura de nuestra religión y la pertenencia a ella. Por lo tanto, si falta uno de los pilares, la estructura de nuestra casa está totalmente desestabilizada. Por lo tanto, los hermanos tienen que tener muchísimo cuidado con las deudas de Allah. Si nosotros nos empeñamos mucho y hacemos muchos esfuerzos para saldar deudas con personas físicas y devolver depósitos de 5, 10, 20, 100, 1000 euros, esta es la deuda del Todopoderoso, es la deuda de nuestro Creador, y Allah subhanahu wa ta'ala ahaqqu an yuqda dayno. Allah subhanahu wa ta'ala es el que debemos saldar las deudas antes con el Jalla fi'ula. Por lo tanto, más digno, es el más digno o sus deudas son las más dignas de ser saldadas antes de cualquier otra persona. Y un pilar es un pilar, ¿no? Y esa deuda estará ahí, y todos los hermanos rendirán cuenta por lo que no han hecho, ¿no? El rezo, el ayuno, el azaque, todo hay que
saldarlo lo antes posible porque nadie de nosotros sabe cuándo es su hora. Barakallahu fiik. Inshallah, nosotros pasamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más preguntas, más dudas y más explicaciones. Bi'idhnillah. Assalamu alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد. Anas, Iman y Salma, una familia que ha nacido hace 4 años justo con la llegada de su pequeña. La enfermedad de Salma, con una parálisis cerebral desde su nacimiento, y la crisis económica que ha dejado a sus 2 padres sin trabajo ha complicado las cosas. Mi niña se llama Salma y la niña está malita, ni anda, ni coge con la mano, ni habla, ni tampoco puede comer como todo el mundo. Ante esta situación, Anas e Iman han acudido a Córdoba Internacional Televisión y a sus espectadores para pedir ayuda. Una ayuda que puede mejorar la calidad de vida de Salma y de sus padres. La niña está creciendo y claro, y cada año está creciendo, le hace falta muchas cosas. Y ahora lo que estoy pidiendo ahora que me ayudáis por el carro de la niña, porque el carro cuesta mucho y la mejor ayuda lo que puedo tener ahora es trabajo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah estará en la ayuda de su siervo siempre que éste esté en la ayuda de su hermano. Venga a pasar. El caso de Petri, desgraciadamente, es el de muchas mujeres en España. Un matrimonio de 15 años marcado por el maltrato y por el miedo. Por eso, hasta que se conozca el resultado de su recurso, un GPS de Cruz Roja es su única protección ante un posible nuevo quebrantamiento de la orden de alejamiento por parte de su exmarido. Yo había llegado a un límite, pero no me decidía, entonces ya el médico vio las lesiones un día y dijo que hasta aquí, porque un día de eso te va a matar. El padre de sus 5 hijos lleva más de 1 año y medio sin saber de ellos y sin verles. Ellos veían cómo me pegaba y entonces han visto y han oído cosas que un niño jamás debe ver. Con un proceso de desahucio que ya ha comenzado, su exmarido decidió dejar su trabajo y ya no pasa la manutención a sus hijos. Como no me ha ayudado, pues yo no he podido hacerme cargo de la hipoteca, ¿no? Porque si pagaba la hipoteca no comíamos. Pues que necesito ayuda. Porque es muy duro, ¿no? Decir, joder, es que no tengo ni para leche. Y es que ahora toca seguir luchando, aunque a veces parezca que flaquean las fuerzas. Hasna lleva 10 años viviendo en España en situación irregular. Desde que llegó, trabajó en lo que pudo e intentó regularizar su situación en varias ocasiones sin éxito, hasta que conoció a Muhammad y se casó con él. Poco después de su matrimonio, Muhammad sufrió un infarto cerebral que le dejó paralizada la mitad derecha de su cuerpo. Para todo, comer, beber, ir al baño, tomar sus medicinas, necesita a Hasna. Ahora no hay trabajo ni nada, no puede trabajar ni nada. Él tiene el medio del cuerpo, está casi ha muerto. No puede coger la cosa o algo, nada. Ahora vivimos muy mal. ¿Por qué? Porque él han dejado muy poco dinero, porque hay mucho gasto y yo no tengo dónde a sacar nada. Ayudar a mí, no tiene sofá, no tiene calefacción también. Ayudar a mí en el contrato también. Todo les hace falta. En todo les podemos ayudar. No nos quedemos quietos porque ellos cuentan con nosotros. Oh Allah, ¿cómo perdonas nuestra ignorancia? ¿Cómo toleras nuestra insolencia? Ante nuestra imprudencia, muestras connivencia. Ante nuestra indecencia, muestras indulgencia. Ante nuestra deficiencia, muestras paciencia. Nuestra actitud es pura desobediencia. Nuestras palabras expresan indiferencia. Nuestras acciones exhiben pestilencia.
Nuestras almas han caído en la decadencia. Nuestra violencia ya roza la demencia. El mal se ha convertido en nuestra esencia y el error y la negligencia son nuestra herencia. Estamos bajo tu infinita clemencia y te suplicamos desde la impotencia. Alivia esta carencia y cura nuestra dolencia. Danos la conciencia y clarividencia suficientes para respetar tu presencia. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Tenemos al teléfono una llamada, no sabemos de quién porque la persona no quiere identificarse. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adelante, hermana. Sí, quería hacer una pregunta, no es la pregunta más... A ver si me voy a saber explicar. Sí. Yo sé que el cerdo es haram, el alcohol es haram, yo soy musulmana practicante de nacimiento, pero la pregunta que quiero hacer yo, para tener yo conocimiento, sí. Porque bueno, es que hay gente muy cercana para mí que me hace críticas y a veces pues charlas así de por qué está exactamente este animal, exactamente el cerdo haram. Y también porque está el alcohol también haram. Entonces yo, por mi poco conocimiento, pues no sé explicarles por qué. Aunque yo estoy de acuerdo y yo lo practico y no tengo ninguna duda en lo que estoy practicando y estoy muy feliz lo que practico, pero me da mucho coraje no saber contestar y son críticas de gente muy cercana para mí y me importa pues y me duele la crítica que me hacen y quiero contestarles pues y saber contestarles con la ayuda vuestra porque yo no tengo mucho conocimiento de ti. ¿Estas personas son cristianas de religión? Sí, son familiares pero son cristianas, sí. Son familia pero cristianas, sí. Entendido, inshallah intentaremos responderle. ¿Alguna otra duda que tenga? Sí, quería saber también si el animal, el ciervo, que se comenta mucho, pues si también es haram o no. El ciervo. Sí. Entendido. Inshallah le contestamos. Barakallahu fik. Salam alaikum. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, dos preguntas diferentes. En cuanto al cerdo, ¿por qué la prohibición específica, en este caso, de ese animal en concreto? Sí, la pregunta es una pregunta que refleja la realidad. Se plantea mucho. Se plantea bastante. Sí. Pero nunca debemos tener un complejo de inferioridad a la hora de contestarla. Es algo normal que se plantee, aunque hay otras preguntas mucho más quizás que deben preguntarse. Primero, antes de contestar a esta pregunta de manera pues afirmativa o negativa, hay que hacer más o menos algo que yo siempre digo, si los musulmanes por orden cronológico histórico somos los últimos al hablar de religiones, los judíos, los cristianos y los musulmanes. En las religiones abrahámicas hablamos. Exactamente. Sí. ¿Por qué nunca se han preguntado, por qué no se dirige la pregunta a los judíos en este sentido? Los judíos hasta hoy, 1500 años antes de Jesucristo, la paz sea con él, y 2014 después, no comen el cerdo, me refiero a los judíos practicantes, lo que ellos llaman comida kosher, que es algo como la comida halal para nosotros. Siempre se dirige la pregunta a los musulmanes, como si los musulmanes hemos inventado algo nuevo. Los judíos no comen cerdo y nadie le dirige esta pregunta. A mí esto, la verdad, es una curiosidad mía. Y luego, pues, vinieron los cristianos, comen cerdo. Y los musulmanes, pues, no comemos el cerdo. La pregunta a nivel lógico, ¿a quién debemos dirigirla? ¿A los que han seguido la ley o lo que han cambiado la ley? Yo dirijo la pregunta, ¿por qué vosotros coméis el cerdo? Cristianos que sois, la ley es
desde los judíos hasta los musulmanes, Sí. es la misma. Si De alguien ha cambiado, ¿quién debe dar las explicaciones? De hecho, está en Deuteronomio, está en Levítico, Levíticos. insinuaciones directas en el libro de Génesis, y yo conozco cristianos hoy mismo no comen el cerdo según sus creencias. Esto es un punto muy, muy importante. Dos, como musulmanes siempre nos identificamos como siervos de Allah, siervos de Dios, siervas o siervos, masculinos o femeninos. ¿Qué significa ser siervo de Allah? Significa obedecer a Allah, dar sentido a esta ibadah, a esta adoración. Alguien me va a preguntar, oye, ¿por qué los musulmanes rezáis 5 veces al día? ¿O por qué rezáis 4 actos durante el Dhuhr, el Asr? En este caso, pues una explicación lógica, científica, no la tenemos en el sentido de todo es de manera un poco de la filosofía del positivismo. Todo si no veo, no creo. No, ser siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, me siento que debo obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala porque creo en Él. Si creo en Él, ¿qué significa mi creencia? ¿Creer en algo abstracto o debo obedecer y cumplir sus mandamientos y sus órdenes, entre comillas? Sentir el siervo, sentir como siervo de Allah subhanahu wa ta'ala es cumplir lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mandado, nos ha ordenado, nos ha dicho en el libro de Allah y en la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos consta en más de una aleya que Allah nos ha dicho no comer la carne del cerdo. Y aquí hay que rectificar 2 cosas. Allah habla de la comida del animal. No tenemos nada en contra del animal como cerdo. El cerdo como cerdo lo podemos ver, lo podemos verlo en cualquier zoo de animales. No significa que los musulmanes tenemos algo así contra los cerdos. No, al contrario, el cerdo es algo que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado junto, igual que las demás especies. Tiene una función biológica. Exactamente. Hay que separar las 2 cosas. Tercero, hay estudios científicos por médicos no musulmanes, para que la gente no mezcla los términos, que han demostrado cierta, quizás a la hora de consumir la carne de este animal, pues presenta ciertas cosas para la salud. Pregunta a cualquier deportista o cualquier persona que lleva una dieta, ¿por qué no come el cerdo? Te va a dar más de 1000 y una razón para no comérselo. Y yo creo que en estas cosas hay que entender la negación o lo que los musulmanes tenemos como precepto religioso, obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala al tema de la carne y del cerdo. Hermano Mohamed Said, algo que añadir, y también la prohibición del ciervo, también, si está prohibido o no. No, el ciervo no, el ciervo no está prohibido, es un animal herbívoro que podemos comer los musulmanes siempre después de su sacrificio o caza, ¿no? Según los preceptos islámicos. No hay ningún problema de comer esa carne. Y respecto a la pregunta famosa, ¿no? ¿Por qué no comemos cerdo? Creo que la cuestión del alcohol está ya resuelta la incógnita, porque ya todo el mundo sabe por qué no consumimos alcohol. Porque incluso la Guardia Civil de Tráfico, si te pillan con unas décimas por encima de la tasa, pues te multan. Por lo tanto, es algo obvio, que es algo que oculta y que nos hace perder la conciencia y que el control de nuestras capacidades cognitivas y emocionales y físicas, y es algo perjudicial a nivel del sistema neurológico y a nivel del sistema hepático y a nivel de otras muchas enfermedades. Y el caso del cerdo no lo comemos porque Allah subhanahu wa ta'ala nos lo prohíbe, eso es primero. Yo soy siervo de Allah y cuando Allah me manda algo, yo confío en que es mi creador y sabe lo mejor para mí. Alá ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Y aparte en el Islam tenemos muchísimas cosas permitidas y muy pocas cosas prohibidas. ¿Por qué nos centramos en lo prohibido, nos olvidamos de lo permitido? Porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, y os ha detallado lo que os ha prohibido. ¿Por qué nos detalla lo que nos ha prohibido? Porque es muy limitado, muy minoritario y muy poco. Y nos ha dejado muy abierta la puerta de la licitud, del ibaha, en todos los aspectos de la vida, y uno de ellos es la gastronomía o la comida y la alimentación. Tenemos infinidad de productos
de carnes, de granos, de hortalizas, de frutas, de hierbas, de pescado. ¿Y por qué vamos a centrarnos en una cosa única exclusivamente? Pues si Allah subhanahu wa ta'ala me lo prohíbe con el simple hecho de adorarle y ser sumiso a su voluntad, con eso me vale. Si es perjudicial o tal, eso para mí es una cuestión secundaria. Aunque no fuese perjudicial, si Allah, mi creador, me dice no comas eso, no bebas eso, yo soy su siervo y me debo a él y hago caso a lo que me ordena. Que a los demás les parece curioso, les parece raro, pues a mí me parece raro que lo coman porque, como bien ha señalado el hermano, con todo respeto, ¿no?, a las tendencias de cada uno, a los gustos gastronómicos de cada uno, pero yo también tengo mi opinión personal, pues es algo nocivo para el cuerpo. Como bien ha mencionado el hermano Tawfiq, cualquier deportista pues no incluye en su dieta la carne porcina porque tiene mucho contenido de grasa, grasas saturadas, y su aporte calórico al cuerpo es perjudicial. Todas las personas que tienen colesterol no pueden tomarlo, cosa que puede ser curiosa, ¿no? Todas las personas que tienen problemas hepáticos o problemas de diabetes o obesidad mórbida o obesidad en general tienen contraindicado el consumo de esas carnes, pues por lo tanto creo que queda obvio, pero las personas que lo tienen permitido según sus creencias y sus ideologías, ahí ellos, pero nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra particularidad en todo. Somos diferentes, gracias a Dios, en todo y con mucha honra, y si nuestra gastronomía nos limita ese aspecto, pues nosotros encantados. Mientras Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta lo dice, nosotros estamos encantados. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. Cuando Allah dictamina y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dictamina algo, los creyentes y las creyentes no tienen voluntad sino para acatar las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, encantados, sin rechistar y sin desobedecer y sin negar, ¿no?, la verdad absoluta que nos revela Allah y su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y además recalcar que está prohibido tanto en el judaísmo y por ende también en el cristianismo, y además existen muchísimos estudios, incluso si buscamos en internet estudios de universidades muy prestigiosas, están también hablando de que la carne de cerdo tiene una resistencia muy alta, las bacterias que contiene, tienen una resistencia muy alta. Hay muchísimos estudios al respecto. Inshallah, espero que haya, respondido a la pregunta de la hermana que nos ha llamado, y también animamos a que los biólogos y los científicos musulmanes pues hagan más esfuerzos de investigación en este campo. Dime. Una última idea a modo recordatorio. Un consejo a los hermanos: que no limiten el Islam a estos aspectos. Exacto. Cuando entren en debates, si surgen, ¿no?, tampoco hay que buscar debates sobre la teología y la religión todos los días porque sería algo aburrido, pero cuando surjan esos casos de debatir algo sobre la religión, o alguien te pregunte, intentar desviar la atención y la preocupación de las personas que quieren saber sobre el Islam hacia los valores del Islam, y no limitarlos a aspectos de alcohol, cerdo, poligamia, velo, etc. Hablar de los valores del Islam, los valores comunes, los valores humanos, la justicia, la misericordia, la compasión, la adoración de Allah, el concepto de la sumisión a la voluntad de Allah, la libertad que nos aporta la creencia islámica, y intentar desviar el interés de las personas a lo fundamental, a los pilares del Islam, porque el aspecto del alcohol, de las prohibiciones es un acto muy reducido que no debe de acaparar toda nuestra atención. Barakallahu fikum. Leo más preguntas, inshallah. La hermana Amal nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quería plantearos un pequeño dilema que tengo con mis suegros y sus costumbres. La familia de mi marido tiene la costumbre de no rapar el pelo, quizá al hijo varón, hasta que tenga 1 año, y no puede salir de su casa hasta entonces. Las mujeres no se pueden poner oro, no pueden comer el corazón de algunos animales, etc. Nos cita diferentes prácticas, quizá en este pueblo, en esta comunidad, entre otras muchas costumbres por el estilo. Cuando les digo que este tipo de supersticiones son ilícitas, me dicen que es tarbiyah.
Tajarib, creo que, no entiendo muy bien la palabra, es decir, la experiencia digamos, de esa comunidad. Es decir, que sus antepasados han puesto en práctica estas acciones y les han hecho algún tipo de mal, por eso ellos ya no los hacen. Quisiera saber si es de verdad lícito creer en estas cosas. Yo creo que esto es la lucha que el Islam prendió desde su primer día. El Islam vino en una sociedad así llena de una manera plena de lo que es esta superstición. El Islam, para cambiar todo esto desde el primer día, dejó creer en todas las cosas y darle algún poder. Sí. Creer en todo lo que Allah ha creado, una piedra, en una costumbre, en una persona muerta, viva, y darle un poder. De ahí siempre ha dejado todo esto y vino con un libro. El Islam es una religión de un libro. Y de ahí, revelación. Ha dejado para siempre creer en las cosas porque le estamos dando algo que es digno de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso tenemos en el hadith at-tayratu shirk, la superstición que puede ser incluso caer en el politeísmo, en la idolatría, porque estamos dando un poder sobrenatural. Solamente lo merece Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Quién mueve las cosas o quién nos va a dañar o nos va a hacer daño? Esto solamente se reserva para Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí el Islam dice desde el primer día, la ilaha illallah. Nadie tiene el poder sobre las cosas salvo Allah. Uno de los significados de Tawhid, de creer en Allah uno único, es también creer que Él es que nos va a beneficiar, Él es lo único que nos va a perjudiciar. Esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. También nos dice, y como yo soy la mujer de su hijo, tengo que llevar estas costumbres a mis hijos y aunque yo personalmente no crea en ellas, tampoco quiero tener problemas con mis suegros porque son muy estrictos en este aspecto. ¿Qué le decimos? No ¿Debería debería inculcar este tipo de prácticas y ideologías a sus hijos y no debe hacer caso en este? No podemos desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala para obedecer a sus siervos, no a personas normales, ¿no? A sus criaturas. Por lo tanto, es algo que está en contra de la creencia, es algo muy peligroso que nos puede hacer caer en el politeísmo y la idolatría y salir incluso del Islam si no es por desconocimiento e ignorancia. Por lo tanto, la hermana nunca debe de hacer caso, debe de exhortar a los demás, pero si ellos rechazan aceptar que es algo falso, no le pueden obligar que eso se lo inculque a sus hijos. Barakallahu fiik. Voy a pasar a otra pregunta, inshallah. El hermano Mohammed nos dice, Mohammed Rafael nos dice, Assalamu alaikum, soy un chico de 22 años de origen marroquí, quería hacer las siguientes preguntas. Yo vivo con una familia española desde los 15 años. Quería saber cómo puedo hacer para que abracen el Islam. ¿Sería correcto hacerles shahada a sus hijos pequeños que puedan crecer musulmanes? Tienen entre 2 y 6 años. Yo creo que el papel que debe hacer el hermano es exhortar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Se está viendo con esta familia española el ejemplo como buen musulmán, predicando su religión con el hecho, el dicho, sería la mejor manera de explicarles el Islam. Nosotros en Islam tenemos totalmente prohibido coaccionar a la gente para que creen en algo o no. Predicar, por ejemplo, sería lo mejor. Segundo, pues exhortar con la mejor palabra posible con esta gente. A los niños yo creo que lo recomendable, todavía son niños a nivel de la teklif o de la responsabilidad legal, todavía no han llegado a esta edad. Lo puede explicar, lo puede hablar con ellos de una manera de valores y como niños que son, pueden hacer shahada, pero después de pasar unos cuantos años, llegar a la edad de 18 o 20, pues yo creo que mantener una buena relación, de buen trato, de predicar por el ejemplo, sería lo mejor. Lo mejor. Tiene el hermano Mohammed 2 preguntas más, inshallah las vamos a plantear después de esta llamada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Fatiha desde Zaragoza. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Assalamu alaikum. Mira, tengo una preguntita que no era mía, que era una persona que me mandó llamar porque no habla muy bien el español. Sí. Y ya tenía dudas y quiero que, por favor, a ver si podemos aclararle. Inshallah. ¿Qué pasa? Esa persona que hace muchos años
estaba trabajando. ¿Y qué trabaja? Trabaja de mala vida. ¿Sabes? Cosas de mala vida. Sí. Entonces ella compró un piso de su país con este dinero, Sí. que no estaba en este dinero. Entonces con largo del tiempo se casó. Se casó y hizo la vida bien y todo, y fue a Mecca, fue a la migración, fue al Hajj, fue hecho todo, ya hecho la tuba, no quiere saber nada más. Y compró aquí un piso en España, un dinero bien, ¿sabes? Sí. De su marido y todo. Y ahora ella quiere la pregunta, ¿qué hace con este piso que compró con un dinero que no está bien? ¿Qué Sí. hace? ¿Hace sadaqa o quería saber qué puede hacer con él? Muy bien, entendida la pregunta. ¿Alguna otra duda, hermana? Sí, ahora la pregunta es mía, ahora sí, para mí. Para mí que quiero saber, porque tenía un préstamo en el banco para comprar un piso. Sí. Entonces este piso la compré hace tiempo. Entonces cuando me hablé con usted, bueno, hace tiempo me dijeron que está muy mal. Y la vendí este piso. Sí. Y ahora tengo el dinero del piso. Quiero saber cuándo puedo sacar zakat. Ahora que tengo el dinero, o espero cuando le pasa el año. ¿Qué puedo hacer? Inshallah. Agradecería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Bueno, dos preguntas muy interesantes, inshallah las vamos a plantear también. Muy brevemente terminamos con las preguntas de Mohamed y pasamos a estas, inshallah. Mohamed nos pregunta también, la siguiente pregunta, si te toca un perro y si puedes rezar con la misma ropa. Lo hemos contestado, pero brevemente. Brevemente, según la opinión del Maliki, la escuela Maliki, no pasaría absolutamente nada. Según la escuela Maliki, que es la que se sigue generalmente. Es la opinión que Sí. aplico. En este esta caso, porque es algo muy común, muy frecuente aquí, pues para que no complicarles las Que no cosas. pasa O sea, nada. No pasaría absolutamente. Barakallahu fik. La última pregunta nos dice, yo trabajo en un restaurante de pizzas y comida que tiene cerdo. ¿Sería correcto dar de comer a tus padres de ese dinero? Brevemente, por favor. Pues la máxima de los sabios, los juristas, pues sí, sería correcto, aunque aconsejaríamos al hermano de buscar otro medio de ganar la vida, será lo mejor y lo correcto. Barakallahu fik. La pregunta de la hermana Fatiha desde Zaragoza nos dice que una amiga suya se dedicó durante unas etapas de su vida pues, a un estilo de vida que no es lo correcto, se dedicó prácticamente a la prostitución, se puede decir, y que obtuvo dinero de ese medio de vida y compró un piso. Ahora mismo, alhamdulillah, ha hecho la tauba, ha vuelto al camino de Allah subhanahu wa ta'ala, se ha casado, pero ¿qué hace con ese dinero que es ese piso que ha comprado? A ver, la adquisición de ese dinero ha sido por un medio ilícito, ¿no? Sí. Por lo tanto, es un dinero ilícito en sí mismo, pero la hermana, después de recapacitar y hacer el tauba, inshallah ta'ala, esperemos que entre en lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, yubaddilu sayyi'atihim hasanat. Cuando uno فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Quien cree y quien se arrepienta y obra bien, Allah subhanahu wa ta'ala cambiaría sus pecados en buenas obras. Si la hermana pues no estaba consciente en aquel entonces, no tenía en cuenta, digamos, los preceptos del Islam y las normas a la hora de buscar nuestro sustento y no practicar cuestiones que son ilícitas en el Islam, y luego ha recapacitado, ha pedido perdón a Allah subhanahu wa ta'ala, ha hecho el tauba, ha ido a la peregrinación. Esperemos que inshallah ta'ala que Allah se lo haya aceptado y le haya borrado esos pecados, le haya convertido. Si ella para estar más tranquila quiere hacer más obras de bien y no necesita esa casa y la quiere dedicar a alguna obra de bien, sí, pero consideramos que la casa la puede mantener. Allahumma amin. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte su tauba y que inshallah
la mantenga en el camino del bien y de la bondad, inshallah. Hermano Tawfiq, ¿algo que añadir sobre este aspecto? Sí, un aspecto como ella pues ha cometido uno de los pecados, digamos, kaba'ir, que es el adulterio, la fornicación, para más acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y que Allah acepte sus obras y, como bien ha dicho el hermano Mohammed Said, que se expían estos pecados, sería pues dedicar esta casa a una obra de caridad a la gente más necesitada, teniendo ya, como ha explicado la hermana, que ahora alhamdulillah tiene la vida más o menos resuelta. Yo le recomendaría que esta casa la dedica para una obra de caridad, será lo mejor, para así tendrá inshallah mucho más tauba y maghfira y misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ojalá, inshallah. La otra pregunta es acerca de un préstamo. La hermana, le hemos indicado que un préstamo con intereses pues es haram, subhanallah, incluso ha vendido la casa, ahora tiene ese dinero, no sabe cuándo sacar zakat, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa. Nos alegramos mucho por la hermana y nos sentimos muy gratificados que los hermanos hagan caso a nuestros consejos, que siempre buscamos el buen consejo para nuestros hermanos y guiarles aunque nosotros no seamos el mejor ejemplo, pero al menos transmitirles el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dicta nuestra maravillosa religión. Si lo ha hecho, pues enhorabuena, que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte y alhamdulillah lo ha resuelto y lo ha vendido. Ahora ese dinero está en su posesión. Una vez que pase un año lunar desde el momento que ha pasado a su posesión, saca el 2,5%. O sea, si lo ha vendido en este mes de Safar, por ejemplo, el segundo mes del calendario lunar, hasta Safar del año que viene de 1437, nos sacaría el 2,5%. Barakallahu fiik, que nos quedamos sin tiempo, pero vamos a irnos con una nota de humor, ya que nos falta el cupo de nuestras mascotas, inshallah. Entonces, un hermano, Murad, nos dice, Salam alaikum, quisiera saber si se pueden tener mascotas en casa como un hámster en este caso. ¿Qué le decimos? El tema de los hámster es curioso. Nuestros sabios lo han tocado en sus libros del fiqh, basándose en el famoso hadith del hermano de Anas ibn Malik. Siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam jugaba con él y le decía, Aba Umayr, ¿madha fa'ala al-Nughayr? Tenía un pajarito pequeñito. Llamado Nughayr. Nughayr, sí. De ahí los sabios han dicho, sí, se puede tener mascotas siempre y cuando pues, responsable pues, puede mantener esta mascota con su comida, en el lenguaje de hoy, con el médico, con todo esto, las posibilidades. Sin embargo, el hámster, si se confirma, no es rata, no pertenece a la familia de los ratones, se puede. Si es una rata, ahí mi información no lo sé. Si no es, digamos, rata o ratón, porque tenemos un hadith. No se puede tener a las ratas como mascotas. Pero una rata es un roedor y también los conejos son roedores. Es decir, es la misma familia, pero específicamente porque el hadith es conciso. Sí. Uno de los 5, digamos, que no se pueden tener, la rata. Pero el hámster, si no es de las ratas, se puede no es un animal impuro. Hermano Mohammed Said, nos tenemos que ir. No soy partidario de las mascotas. Que generan mucho gasto. Dímelo a mí, que tengo dos gatos. Barakallahu fikum, hermano Mohammed Said, barakallahu fik, jazakallah khair por todas las respuestas. Y Tawfiq Siddiq al-Harak, jazakallah khair, muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido y por haber participado con nosotros. Que Allah subhanahu wa ta'ala les recompense. Nos vemos, inshallah, el lunes que viene con nuevas preguntas, nuevas explicaciones. Y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y que pasen una muy buena semana. Inshallah, esperamos sus preguntas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.